Buenas tardes, mi nombre es Talía Sánchez, coordinadora de Enginson, y le damos la más cordial bienvenida al eTalk Práctica ASTM D3740, requisitos mínimos para organizaciones dedicadas a ensayos y o inspección de los suelos y rocas para uso en el diseño y construcción en ingeniería, el cual estará a cargo del ingeniero Waldo Flores, quien es ingeniero civil, instructor certificado por ASTM Internacional para el dictado de cursos de ensayo de mecánica de suelos. Cuenta con una especialización en sistemas de gestión de calidad ISO IEC 17025 para laboratorios de ensayo. Es experto técnico para laboratorios de ensayo en el campo de pruebas físicas, mecánicas para suelo y concreto, reconocido por el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL. Para una mayor comodidad de los participantes, podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el e-talk se procederá con la lectura de las mismas. A continuación, le doy el pase al ingeniero Flores. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Gracias por la introducción. Vamos a ver. Vamos a iniciar mi cámara para poder iniciar esta presentación. Bien, nuevamente buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por su interés, por la participación que tienen en este tipo de exposiciones, de difusión de las normas técnicas que ASTM a través de Enginson está presentando. El tema de esta tarde es un tema muy particular que engloba una serie de normas y requisitos que tienen las organizaciones cuando desarrollan actividades de construcción referidas específicamente a construcción con tierra. ¿Cuáles son principalmente? Las obras de movimiento de tierra. Dentro de nuestro campo de ingeniería civil hay diferentes tipos de proyectos, de obras. Están las obras de concreto, están las obras de pavimentación, y están las obras de movimiento de tierras. Cada una de estas tienen una práctica estándar establecidas por ASTM para tratar todo el sistema de gestión que establecen requisitos mínimos justamente para que esta organización, las agencias que se dedican a desarrollar el servicio, la actividad de control de calidad en estos proyectos, tengan lineamientos mínimos que los ayuden a gestionar precisamente para lo que están, para gestionar la calidad. En tal sentido, la norma STM D3740 nos proporciona los lineamientos para las organizaciones que desarrollan los servicios de control de calidad de los proyectos de movimiento de tierras. Listo. ¿Ok? Y como les indico, así como hay una STM D3740, hay una práctica estándar para las obras de concreto y una práctica estándar para las obras de pavimentos. Todas tienen el mismo lineamiento, la misma estructura, con pequeñas diferencias en cuanto a la aplicación de ciertos estándares. Para poder darnos un poco de contexto sobre este estándar y cómo funciona y cómo engloba todo y más importante, para qué sirve, vamos a emplear como un ejemplo un proceso de medición analítica de cualquier organización que realiza ensayos o inspecciones en campo, en un laboratorio. Todo elemento que una organización que gestiona la calidad de obras de movimiento de tierras, todo tipo de agencias va a tener siempre un elemento que analizar, que es una muestra. Voy a tratar de activar un lápiz aquí. Ok, un puntero. Vamos a ver. Ok, aquí está. Okay. El elemento de trabajo de todas estas organizaciones va a ser una muestra. Estas muestras van a ser llevadas a un proceso de medición analítica, con el cual se van a desarrollar una serie de actividades que están definidos por un estándar. Para nuestro campo, obras de movimiento de tierras, los estándares más comunes son el ASTM D2216, determinación de los contenidos de humedad, el ASTM D6913, granulometría de suelos mediante el tamizado, ASTM D4318, límites de Atterberg, la norma 1557 o 698, máxima densidad Proctor, la norma complementaria 4718, corrección por sobretamaño, y una serie de normas para poder evaluar características físicas y mecánicas de los suelos.
¿ok? Cada una de estas normas establece pautas, pasos, procesos, procedimientos y lineamientos para poder obtener un resultado. Todos esos son un proceso de medición analítica. Las normas precisamente van a desarrollar las actividades para ese proceso de medición analítica. Con este proceso de medición analítica nosotros vamos a tener finalmente variables de salida, data, que vamos a procesar para poder obtener un resultado de ensayo. ¿Ok? Solamente para darle cierto contexto, vamos a tomar un ejemplo muy común, la norma de determinación de gravedad específica de suelos. Vamos a tomar una muestra, que va a ser una muestra de suelo. Vamos a utilizar la norma D854 para procesarla, que establece una serie de pasos, cantidad mínima de muestra, de acuerdo al tamaño máximo, de acuerdo a la clasificación visual manual, los equipos que vamos a emplear, el cómo vamos a desarrollar el proceso de emisión analítica. Finalmente vamos a tener las variables de salida, que son la temperatura, masas secas, masas húmedas, porcentaje de humedad, masa de fiolas, más agua destilada, etcétera. Una serie de variables. Con esto finalmente vamos a tener nuestro resultado, que para una arcilla vamos a dar un valor 265 y se acabó nuestro proceso. ¿Okay? Este es el proceso típico de análisis en un laboratorio que realiza ensayos para obras de movimiento de tierras. Sin embargo, hay un pequeño criterio que normalmente no se toma en cuenta, que los resultados no es un valor absoluto. Un laboratorio, una agencia que desarrolla ensayos, no reporta nunca un valor absoluto. Lo que reporta es un rango de posibilidades de valores en el cual esta muestra, este parámetro de la muestra puede estar. Es decir, el valor de resultado siempre va a estar influenciado por tres factores. Un primer factor es el valor verdadero de la muestra, el valor correcto, el que definitivamente le pertenece a la muestra. Luego vamos a tener unas variables aleatorias y unas variables sistemáticas. Toda esta suma de valores finalmente van a definir el resultado de mi ensayo. En tal sentido, las agencias que desarrollan ensayos realmente no reportan el valor del resultado como tal, sino reportan una serie de factores que van a definir este resultado, que casi nunca, por no decir nunca, va a ser el valor verdadero de la muestra. En tal sentido, vamos a desarrollar un poquito más esto. Vamos a tener el resultado del ensayo, el que reporta la agencia. Vamos a tener el valor verdadero de este parámetro. Y vamos a tener las variables aleatorias. ¿Qué son las variables aleatorias? Son diversos efectos que van a influir en los resultados, pero de una forma muy pequeña, casi imperceptible, como por ejemplo el efecto de la gravedad sobre algunos elementos, el efecto del electromagnetismo de la Tierra sobre algunos elementos de medición, las pequeñas variaciones de temperatura en los materiales que van a provocar que hayan ciertas variaciones con respecto a lo que están al comportamiento de estos materiales. En sí son elementos que están presentes siempre en un proceso de medición analítica, pero que no se pueden controlar. Siempre van a estar ahí. ¿Ok? Entonces, estas variables aleatorias van a aportar muy poca variación a mi resultado, pero y siempre se van a mantener. Luego vamos a tener las variables sistemáticas. ¿Cuáles son las variables sistemáticas principales? Voy a quitar este lápiz. Vamos a ver. Listo. Primero vamos a tener la mano de obra en una agencia que realiza ensayos. Vamos a interpretar agencia para nuestro rubro como un laboratorio, como el área de control de calidad, que tiene un laboratorio. ¿Okay? Entonces, la mano de obra dentro de un laboratorio, en una organización que realiza gestión de calidad o control de calidad en una obra civil, está el jefe de laboratorio, están los técnicos de laboratorio, los analistas de laboratorio, los supervisores de campo y el personal que realiza pruebas en campo. ¿Ok? Entonces vamos a tener el efecto de la mano de obra del personal, el efecto del método.
¿Qué cosa es el método? Es precisamente el que define el proceso de medición analítica. Para nuestro caso, el estándar que vamos a emplear. Luego vamos a tener el efecto del medio ambiente. El efecto del medio ambiente es muy importante porque en función a que nosotros trabajemos en un ambiente controlado o que permita condiciones óptimas para poder desarrollar el proceso de medición analítica, mientras tengamos un ambiente que nos permita, el efecto va a ser muy pequeño. Pero normalmente en las obras civiles podemos estar en una zona muy helada de altura, en nuestro caso aquí en Perú, en la sierra, a 4.000, 4.500 metros, el efecto de la temperatura va a ser muy adverso. Y por el contrario, podemos estar en una obra en la selva y el efecto de la temperatura va a estar al otro extremo, va a ser mucho calor. Esas variaciones de temperatura van a tener influencia directa en el proceso de medición analítica, tanto en la muestra de ensayo como en los equipos. Así que estos efectos del medio ambiente también van a ser muy importantes y van a aportar a las variables sistemáticas. Luego, la muestra, ¿sí? La muestra es muy importante. La muestra es el ítem principal de un proceso de medición analítica, pero si la muestra no es la apropiada para desarrollar el proceso de medición analítica, apropiada en el sentido de cantidad mínima para ejecutar el proceso de medición, el resultado también se va a ver afectado de forma directa. Y finalmente vamos a tener los efectos de la maquinaria, entendiendo como maquinaria todo el equipamiento con el cual cuenta la agencia, el laboratorio, para desarrollar este proceso de medición analítica. En tal sentido, todos estos elementos, todos estos agentes que aportan variables sistemáticas van a tener dos condiciones: que aporten muy poco a mi resultado de ensayo o que aporten muchísimo a mi resultado de ensayo. En tal sentido, vamos a activar este lápiz. Vamos a ponernos en los dos casos para poder entender muy bien este tema que es muy importante. Vamos a aterrizar este concepto en... Se desactivó mi lápiz. Ok. Aquí está. Oh, ya está. Vamos a aterrizar este concepto en un ensayo típico, la D854, con el cual determinamos gravedad específica de suelos. Y vamos a tener estas condiciones. Voy a tener aquí un valor verdadero asumido de 2,65. Voy a tener variables aleatorias que me van a aportar como un valor que va a tender a 0. ¿Ok? 0,00001. Y voy a tener variables sistemáticas. En el caso supuesto de que yo no controle mis variables sistemáticas a través del personal, en el sentido tal que el personal que me va a realizar este estándar, ejecutar este proceso de emisión analítica, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento y no tiene la expertise, vamos a imaginar que nos va a aportar como 0,1 a mi resultado. El método, ok, yo entiendo que voy a desarrollar un ensayo de gravedad específica a través de esta norma. Esta norma tiene una serie de pasos, pero yo, por motivos que desconozco, me voy a saltar algunos pasos, no voy a seguir el estándar como tal. Así que el resultado va a tener bastante variabilidad, que va a ser como 0,2. El medio ambiente. Ok, voy a estar en una zona de selva donde la temperatura promedio es de 35 o 38 grados Celsius. Y este efecto del medio ambiente va a afectar directamente el ensayo, la muestra y algunos equipos de medición. Por ejemplo, las balanzas de precisión que utilizo para este ensayo tienen un rango de trabajo en donde se asegura de que mientras se mantenga en ese rango de humedad y de temperatura, la balanza va a reportar valores correctos. ¿Ok? Me parece que el habitual es 28 grados Celsius, pero imaginemos que estamos en un ambiente de selva y tenemos promedio 38 grados. ¿Ok? Este efecto medioambiental sobre los equipos nos va a afectar y vamos a nuevamente asumir un valor como 0,1.
En el caso de la muestra, si tenemos un material que vamos a ensayar y que puede caer en una clasificación de una arcilla, un CL, en la clasificación SUX, y yo no empleo el material suficiente para poder realizar la prueba, la cantidad mínima del espécimen de ensayo, el resultado se va a ver muy afectado y vamos a colocarle un valor como 0,2. El efecto de la maquinaria, del equipo de ensayo. Pongámonos en el caso de que yo, si bien tengo calibrado los pignómetros para este ensayo, eso no es un requisito que el método de ensayo define para poder emplearlos. Este método te define que debes tener una calibración muy particular, no en volumen, sino en masa, para poder realizar el ensayo. Y esta calibración interna que debe ser realizada por la agencia, por el laboratorio, debe cumplir ciertos requisitos de desviación estándar en cuanto a las masas y a las masas más los fluidos que contiene. ¿Okay? Si yo utilizo equipos que no están acorde a las especificaciones de la norma o que no tienen una calibración, sea interna o externa, también me va a aportar variables, que la vamos a poner como 0,2. ¿Ok? En sumatoria tenemos 2, 4, 6, 8. 0,8. Eso quiere decir que mi resultado se va a ver severamente afectado y en cuanto al valor verdadero, el reportado va a ser 8, a ver, va a volar, ni siquiera va a ser 2, va a ser 3,45. Va a ser algo totalmente irreal, que no le corresponde al valor verdadero. Este efecto que tienen todas estas variables sistemáticas, que las vamos a llamar las 5 M's, deben ser controladas. ¿Y cómo se controlan? Para poder obtener valores cercanos al valor verdadero de la muestra, una de las formas es mediante la aplicación precisamente de este estándar, del ASTM D3740, que establece requisitos mínimos de estas agencias que van a realizar pruebas para las obras de construcción de movimiento de tierras. En tal sentido, vamos a cambiar de color de lápiz aquí. Vamos a ver. En tal sentido, esta práctica estándar nos va a establecer requisitos mínimos sobre el personal que va a intervenir en este tipo de actividades. El personal que va a administrar el área de control de calidad, el personal que va a supervisar las actividades de laboratorio, el personal que va a supervisar las actividades de campo y el personal que va a ejecutar actividades de laboratorio. Va a establecer requisitos mínimos para que se pueda demostrar la competencia de este personal. ¿Con qué intención? De que sea el idóneo para realizar todas las actividades de medición analítica. Los requisitos están indicados dentro de esta práctica estándar y establece requisitos de conocimiento, calificación, evaluación y seguimiento de esta competencia en el tiempo, entendiendo como competencia la suma del conocimiento más la suma de la habilidad. Cuando una persona conoce el método y la labor que va a realizar y tiene habilidad, demuestra expertise en lo que está haciendo, se define que tiene competencia. Esta competencia se desarrolla en función a evaluaciones, tanto escritas como evaluaciones prácticas, y está más desarrollada en la práctica de 52-55. Que establece los criterios para la evaluación y autorización del personal que va a realizar precisamente actividades de ensayo con la matriz de suelo, en ensayo de suelo. Entonces, si yo tengo personal competente que ha sido evaluado y que tiene un periodo en el cual yo nuevamente vuelvo a evaluarlos y me garantiza que ese personal conoce y sabe realizar los diferentes procesos de medición analítica, esto que era 0,1 va a tender a 0.
En el caso del método, si yo empleo la versión vigente del estándar, me parece que la versión vigente de este es la versión del año 2015, y yo sigo todos los puntos de este estándar, es decir, no transgredo, ni recorto, ni resumo, ni omito, ni cambio en ninguno de los procesos, el resultado, si lo realiza la agencia A o la realiza la agencia B, va a ser muy parecido entre ellos. Entonces, el emplear el estándar tal cual está establecido es muy importante. No podemos omitir partes por X motivos porque ya no existiría la reproducibilidad entre las diferentes agencias que realizan el mismo ensayo. Quizás a la agencia A obtenga un valor de 2,65 y a la agencia B le salga un valor de 3,2. Uno de los efectos va a ser la variable sistemática cuando no desarrollan el método empleando el estándar tal y como se establece el estándar. Pero en nuestro caso, vamos a emplear el estándar tal cual está establecido y este resultado de variable aleatoria va a tender a 0 nuevamente. ¿Ok? En el caso del medio ambiente, si yo conozco todos los requerimientos del estándar en cuanto a las condiciones ambientales para poder desarrollar el método sin que estas condiciones ambientales me afecte el desarrollo, yo voy a tener que seguirlo como tal. Siguiendo como ejemplo de la D854, la norma D854 establece que el lugar donde uno va a dejar reposando las muestras luego de haber hecho el proceso de añadir el agua destilada y enrasar, esa área debe tener una temperatura específica o proveer un ambiente que le dé una temperatura específica para que logre un equilibrio térmico. ¿Okay? Esa es una condición ambiental, por ejemplo, de este estándar del 854. Pero para los otros métodos, cuando yo identifico los elementos que pueden generar errores en el equipamiento, también es una condición que debo controlar. En tal sentido, si tengo requisitos del método que voy a desarrollar y tengo requisitos de los equipamientos y yo los controlo, es decir, el ambiente de trabajo va a estar dentro de los límites tolerables para poder ejecutar el ensayo, la variación que me va a aportar el medio ambiente también va a tender a 0. Nuevamente, la muestra, si yo utilizo la muestra tal y como se requiere para desarrollar el proceso de medición analítica, tanto en cantidad, tanto en homogeneidad, este valor también va a tender a 0. Y finalmente, si yo utilizo el equipamiento tal y como fue establecido en sus manuales, es decir, no lo utilizo para otro fin, dentro de rangos que no están contemplados en su manual, y lo utilizo en condiciones ambientales adecuadas, lo mantengo con un programa de calibración y un programa de comprobaciones intermedias, de verificación de especificaciones técnicas, yo voy a garantizar que el equipo es adecuado para desarrollar el método y también estas variables van a tender a 0. Así que todas estas de acá van a tender a 0. Cuando yo controlo todas estas variables de mano de obra, de método, de medio ambiente, de muestra y maquinaria, estas variables siempre van a tender a 0. Si mi variable aleatoria tendía a 0 y mi variable sistemáticas, la sumatoria de todas estas, tienden a 0, el resultado que yo voy a reportar también va a tender a ser el valor verdadero. Entonces, aterrizando nuevamente nuestra norma D3740, ¿qué cosa nos proporciona la norma D3740? Precisamente estos lineamientos referidos al personal, al uso correcto de los métodos, al control de las condiciones ambientales, a la preservación y obtención correcta de las muestras que voy a ensayar y al cuidado y verificación de todo el equipamiento que va a estar involucrado en mis procesos de medición en un laboratorio, en una agencia que se va a encargar de realizar pruebas para las obras de movimiento de tierra. Siendo las más importantes, el tema de personal, nos establece criterios
para el personal que va a estar a cargo de toda esta organización que va a gestionar los procesos de control de calidad de las obras de movimiento de tierras, los requisitos de los técnicos de laboratorio supervisores, los requisitos de los técnicos de campo supervisores y los requisitos de los técnicos de inspección y de ensayos. Nos va a dar todos los lineamientos mínimos para poder garantizar la menor variabilidad en los resultados. Asimismo, con el tema de los equipos, nos va a proporcionar lineamientos básicos, así totalmente básicos, para que nosotros podamos trabajar con equipos que nos presten cierta garantía con respecto a los valores que muestran. Nos va a establecer requisitos de verificación de especificaciones de diseño, requisitos de comprobaciones intermedias en el tiempo, requisitos de calibraciones y recomendaciones de los periodos de calibración y los periodos de las comprobaciones, que si bien no son mandatorios, son precisamente requisitos mínimos que una organización que realiza ensayos para control de calidad de movimiento de tierras debe cumplir para que garantice y las variables sistemáticas las lleve al mínimo posible. ¿Ok? Finalmente, también hay un requisito muy importante que va a establecer que para que el laboratorio pueda definir en cierta medida qué tanto varían sus resultados con respecto de un valor convencionalmente verdadero, nos presenta las opciones de realizar pruebas de aptitud o pruebas interlaboratorio, además de procesos de auditoría dentro de nuestro propio laboratorio para que nosotros podamos definir si estamos trabajando de manera adecuada o con ciertos vicios o con mucho aporte de variables sistemáticas que pueden llevar a nuestro resultado a valores que no son totalmente incorrectos. ¿Ok? Bueno, finalmente, solo para que se entienda un poco más la idea y la importancia de la aplicación de este estándar, que es muy similar realmente, bueno, es muy similar, es una especie de resumen de las normas que se utilizan en el campo de laboratorios de ensayo y calibración, la 17025, solo que este es como una especie de resumen de las partes mucho más importantes, sin ahondar mucho en el tema, pero es también una base, la norma sí lo establece, es una base principal para los laboratorios cuando están en procesos de acreditación. Es decir, en muchas obras de construcción, especialmente aquí en nuestro país, en Perú, requieren que los laboratorios de ensayos en estas obras tengan acreditación. Actualmente son muy pocos en nuestra región, así que, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de la D3740, que también son requisitos mínimos que debe cumplir ciertas organizaciones, ciertos laboratorios o servicios de control de calidad. Es decir, no tengo una acreditación, ok, no tienes, son muy pocos las que tienen, obtener una acreditación me demora 1 o 2 años, ok, por lo menos puedes emplear este estándar para poder tener cierta seguridad. ¿Y cuál es la seguridad que me va a dar este estándar? Ok, nuevamente vamos a ir a esta norma, la D854, que es la gravedad específica del suelo. Solamente lo voy a utilizar como ejemplo para que se entienda la importancia de aplicar esta norma, este estándar en cualquier proceso de emisión analítica cuando realizamos ensayos en suelo. Por ejemplo, para esta norma establece varios tipos de suelo y varios criterios. Vamos a emplear un suelo de clasificación CL, una arcilla. El criterio de aceptación de los resultados va a estar definido por la desviación estándar, que es 0,009, desviación estándar, o la diferencia entre dos ensayos, que es 0,2. Es decir, la precisión que se debe tener para que se acerque dos resultados debe ser una desviación estándar de 0,09 o menor y una diferencia no mayor a 0,02. ¿Ok? Por ejemplo, voy a tener un resultado de una gravedad específica y voy a tener un segundo ensayo de ese mismo material, de esa misma muestra. Solamente para darle números, uno me va a dar este valor y otro me va a dar este valor. La diferencia es 0,02. Ok, estoy dentro de la precisión que el estándar me establece
para poder aceptar el resultado. En tal sentido, como lo acepto, yo puedo promediar estos valores. ¿Ok? Este es el valor que yo estoy reportando porque estoy cumpliendo la precisión que me exige la norma para poder aceptar los resultados. Sin embargo, un resultado de laboratorio sabemos que no es un valor absoluto, es un rango. Entonces, puedo establecer, bueno, estoy asumiendo realmente, que el resultado para esta muestra que estoy empleando de ejemplo va a estar en este rango, de 2,54 a 2,64. ¿Ok? Precisamente este 2,59 me va a caer por aquí, más o menos. Es decir, esta es la veracidad y esto de acá me está definiendo la precisión. Sin embargo, no siempre por el hecho de demostrar que soy preciso, quiere decir que mi resultado es veraz. ¿Por qué? Porque mi resultado puede tener la precisión, pero quizás está por aquí, está fuera del rango de veracidad, puede estar por aquí, puede estar en diferentes lugares. Es decir, soy preciso, pero no soy veraz. ¿Qué es lo que se busca con la aplicación de este estándar? Es que mi resultado sea veraz y a la vez preciso, es decir, que caiga dentro de este rango. Ya, pero ¿qué más? Ok, todos los resultados, como les indiqué, es un rango. En tal sentido, si yo coloco un valor de resultado en este rango, en este punto de aquí, dentro del rango de veracidad, uno podría decir, ok, mi resultado es incuestionable porque estoy justo en el centro del rango de veracidad y este rango lo he obtenido porque mi resultado ha sido obtenido validando la precisión. Sin embargo, todo resultado de laboratorio siempre va a tener un elemento que lo acompaña, que es la incertidumbre. Es decir, este es mi valor, voy a ponerle un número nada más, 2,59, pero voy a tener una incertidumbre asociada, por ejemplo, de 0,05, que justo va a estar dentro de este rango. Perfecto. Pero puede existir otro caso, que mi valor de mi incertidumbre sea 0,1. En este caso, el rango va a ser mayor. Va a ir 2,49 y va a ir por aquí 2,69. Y otro caso más extremo, que sea, a ver, se me ocurre 0,2. Que mi resultado va a ser todo esto. Se sale en la pantalla. Por acá va a ser 2,39 y por aquí va a ser 2,79. ¿Qué sucede? Si mi laboratorio no controla todas esas variables sistemáticas que hemos establecido, el laboratorio puede reportar resultados que son precisos y que se pueden aceptar aplicando el estándar. Sin embargo, la suma de esas variables sistemáticas van a impactar directamente en la incertidumbre y van a haber resultados que pueden variar en un rango que escapa al rango de la veracidad. En tal sentido, si yo soy un usuario y deseo conocer el valor de una muestra a través de un ensayo, mi pregunta es, ¿yo a cuál recurro? ¿Recurro al que me va a reportar valores que pueden variar en un rango muy amplio o valores que van a variar en un campo muy pequeño y que siempre va a estar dentro de la veracidad? Obviamente me voy a ir por el que tiene menos variación, porque estos de aquí definitivamente no me dan confianza. Es decir, el resultado puede estar en este punto, o puede estar en este punto, o en este punto, o en este punto, no lo sé. Y precisamente es lo que hacen los laboratorios de ensayo. Cuando uno reporta un resultado, siempre le añade una incertidumbre asociada que reporta el rango en el cual ese resultado puede variar.
Entonces, ya para concluir, ¿cómo hago para reducir la variabilidad de mi resultado? Aplicando la D3740, aplicando en el campo de laboratorio, de ensayo, agencias que realizan ensayos para movimiento de tierras, aplicando la D3740. Y como ya les expliqué, es un resumen de la ISO 17025 que se aplica en forma muy adecuada a nuestro campo de ingeniería civil, al campo de movimiento de tierras. ¿Ok? Entonces, bueno, es eso lo que quería presentarles a través de Jinson. Es parte de lo que vamos a ver ya un poco en la aplicación práctica de esta norma 3740 en el curso que vamos a presentar junto a Jinson, que se va a desarrollar estos primeros días de septiembre, referido al control de calidad de movimiento de tierras, empleando los estándares ASTM, a los cuales les hago la invitación. El curso va a estar muy interesante. Vamos a desarrollar la aplicación práctica de los métodos de ensayo que están involucrados en el control de calidad de los movimientos de tierras, aplicando estos criterios de la práctica de 3740 para poder resolver muchos de las interrogantes sobre cómo aplico cierta norma, con qué criterios aplico las calibraciones, cuál es el personal que debe intervenir, qué competencias debe tener este personal. Precisamente todas estas preguntas las vamos a resolver en este curso de control de calidad, sumado al desarrollo de las partes principales de muchos de los estándares típicos utilizados para el control de calidad de movimiento de tierras durante las obras de control de compactación, control de los materiales que se utilizan para estas obras. Vamos a verlo todos en este curso. ¿Okay? Sin más, agradezco su asistencia, su participación, su interés por este tipo de capacitaciones y nos vemos en una futura oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos al instructor por su presentación. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Tenemos una primera pregunta, instructor. Se la voy a leer para que por favor nos apoye con la respuesta. Es del señor Pablo. En un informe de laboratorio en donde se detalla un resultado, en dicho detalle, el laboratorio debe entregar las variables aleatorias y o sistemáticas involucradas. Ok, en forma normativa no está establecido así. Cuando un laboratorio tiene el reconocimiento de una agencia nacional con la competencia para darle ese reconocimiento, en el caso de Perú es INACAL, el laboratorio tiene la obligación de calcular esas variables. Esas variables las va a calcular, va a ser un pequeño modelo matemático para reportarlas como incertidumbre del resultado. Entonces, si el laboratorio tiene una acreditación de INACAL en este caso, tiene la obligación de calcularla, más no de reportarla. Solamente la reporta cuando el solicitante, su cliente, se lo pide para justamente hacer evaluaciones de aceptación o rechazo de ciertos elementos o ciertos materiales. El uso de estas variables ya definidas como incertidumbres se hacen para definir los criterios de aceptación de trabajos o de materiales. Ok, muchas gracias, instructor. Pasamos con la siguiente pregunta. En lo que respecta a la geotecnia, mecánica de suelos y rocas, el concepto de resultado con sus variables aleatorias y o sistemáticas en ensayos in situ, en terreno, ¿se reduce el efecto de dichas variables? Para el campo de geotecnia, la geotecnia es un campo muy nuevo que hace bastantes aproximaciones en todos los cálculos, en la parte de geotécnica específicamente. Si esto lo llevamos a la parte de control de calidad, de movimiento de tierras a través de ensayos, el uso de esta incertidumbre sí es muy importante porque si no las consideras, tú puedes estar aprobando cosas que están en un rango de duda, entendiendo que la incertidumbre es justamente la duda que se tiene sobre un resultado. Por ejemplo, en este momento, en el campo COVID, seguramente han escuchado los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Ok? Para nuestro campo de la mecánica de suelo, del control de calidad, eso se define a través del uso de la incertidumbre. Cuando nosotros reportamos o analizamos un resultado sin utilizar esta incertidumbre, sin considerarla, podemos estar reportando como aprobado algo que no está aprobado o desaprobado algo que podría estar aprobado. Esa es la importancia. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber la incertidumbre que posee un laboratorio?
Ok, la incertidumbre se da por el método que el laboratorio desarrolla, es decir, para los diferentes estándares, por ejemplo, método de humedad, granometría, límites, Proctor, el laboratorio acreditado va a tener una incertidumbre calculada para cada ensayo. Eh, si tú quieres saber cuál es la incertidumbre, debes pedirle al laboratorio que te la reporte, así de simple. Esa es la forma. Si quieres conocer la incertidumbre general, el laboratorio no te la va a dar porque está en función a la muestra que está analizando. Lo que sí te puede proporcionar un laboratorio, no es algo típico, es indicarte cuál es la precisión que tiene con respecto a los resultados que reporta. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Johnny Gutiérrez. Hay casos donde los estándares indican que no hay estudios de precisión y sesgo. ¿Cómo se tendría que evaluar un rango adecuado de incertidumbre? Ok, hay muchos estándares que te indican que no hay precisión ni sesgo, pero te indican el por qué no las hay. Muchos de ellos te indican eh, que simplemente al momento ASTM no los ha desarrollado porque es costoso. Y hay otros casos donde te indica que la precisión no puede ser definida por la propia naturaleza del suelo. Para esos casos, los laboratorios de ensayo no la determinan porque es físicamente imposible, no se puede determinar. Ingeniero, hasta el momento estas son todas las preguntas. Agradecemos al instructor por la presentación. Muchas gracias nuevamente a todos los panelistas por participar con nosotros el día de hoy. Comentarles que este e-talk ha sido grabado para que los puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y serán notificados a través del correo. También podrán visualizarlo a través del campus online. También quiero comentarles que precisamente el curso que tenemos programado del 1 al 4 de septiembre lo estará dictando el ingeniero Waldo Flores, dictará ASTM, control de calidad de movimientos de tierra usando estándares ASTM. Cuentan con una certificación de ASTM internacional y será dictado en la modalidad Streamson. Para una mayor información pueden solicitarla en el siguiente correo, info@enginson.org. Ahorita mismo se los escribo también en el chat, o visitando nuestra página web www.enginson.pe. Que tengan muy buenas tardes.